Dios diseñó un plan para tu vida. Naciste para cumplir un gran propósito. El que conoce su propósito toma sus decisiones con base en su propósito. El que conoce su propósito no vive a ciegas, tiene una visión clara. Dios aprovecha los momentos más difíciles para darnos la victoria. Eso es propósito. Dios tiene un propósito detrás de cada circunstancia. No es una casualidad que estés en este país. No es casualidad que estés en la iglesia Oasis de Winter Heaven. Dios tiene un propósito para ti. Recibe lo que Dios tiene esta tarde en nuestra serie Propósito. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Le damos un aplauso al Señor por permitirnos en esta tarde estar juntos aquí, reunidos para un propósito, para ser bendecidos por nuestro Dios. Salude al que tiene ahí a la par, dígale, qué bueno que estás en esta tarde en la casa del Señor. Los niños se preparan para pasar a su clase. Los niños están preparados para pasar a su clase. Es tiempo de Inlay Kids. Estoy emocionado por la clase de hoy. Hoy iniciamos la serie Propósito. Niños, no nacimos por casualidad. Durante esta serie vamos a aprender que algunos personajes bíblicos nacieron con un propósito. Ayer estuvimos en la celebración del 6º aniversario de la emisora Radio Esperanza. Nosotros somos colaboradores de esa emisora y bueno, la iglesia se hizo presente. Estuvimos el ministerio de alabanza y de adoración. Hoy algunos no pudieron venir del ministerio y también algunos en esta tarde no pudieron venir, pero qué bueno que usted en esta tarde sacó el tiempo para estar acá gozándose en la presencia del Señor. Amén. Decía el salmista David, es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. En esta tarde comenzamos nuestra serie Propósito. Este teléfono, ¿para qué sirve este teléfono? Usted debe tener un teléfono, ¿verdad? Igual parecido a este. El propósito del teléfono es para comunicarnos. Ahí nosotros podemos recibir llamadas, podemos nosotros llamar, podemos en algún momento enviar mensajes de texto, correos también. Hoy la tecnología ha avanzado mucho. Sabemos de que hoy los teléfonos les llaman teléfonos inteligentes, donde nosotros podemos a través de internet, nosotros poder entrar a Google y ahí poder nosotros buscar cualquier cosa, lo podemos nosotros localizar a través de los teléfonos. Tenemos diferentes tipos de aplicaciones, pero ¿cuál es el mayor propósito del teléfono? En este caso hay diferentes empresas, ellos no dan el teléfono gratis, ellos desean venderlo. Y ahí el propósito también es poder ellos obtener ganancias y poder ellos como empresa salir hacia adelante y competir con otras. Pero el teléfono no fue diseñado para poder ser un souvenir, o sea, un adorno en su casa. Si usted lo desea, usted lo puede hacer. Usted puede utilizar el teléfono en la forma o la manera que usted quiera utilizarlo. Hay personas que lo pueden utilizar, ¿verdad? Como aquellos platillos voladores en la casa, ¿verdad? Cuando se porta mal el esposo, ¿verdad? Lanzarlo por ahí, no. El asunto de que se puede utilizar también como una arma, ¿verdad? Para poder defensa personal, pero ese no fue el diseño del teléfono, eso no fue lo que fue diseñado el teléfono. Cuando hablamos de propósito, es que usted y yo debemos de conocer para qué usted y yo fuimos diseñados, para qué Dios nos trajo a este mundo. Dicen los estudiosos de que cuando usted y yo íbamos a nacer, dice que son miles de espermatozoides en aquel momento, un montón de hermanillos, ¿verdad? Que quisieron llegar, pero usted de aquel momento, usted llegó primero y usted nació no por una casualidad, sino con un propósito de Dios para usted y yo cumplir. Cuando usted y yo conocemos el propósito, algo muy importante, usted y yo sabemos para qué fuimos diseñados. Cuando usted conoce su propósito, usted no vive a ciegas. Cuando usted conoce su propósito, usted sabe cuál es el objetivo tal vez de lo que está sucediendo, lo que está pasando en su vida. Usted tiene una meta clara, usted tiene una visión y por eso es importante que nosotros
podamos entender cuál es nuestro propósito. Cuando usted conoce su propósito, usted se esfuerza para poder alcanzar ese propósito. Y vamos a ir al Salmo, capítulo 138, versículo 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros, pero en esta tarde queremos ponerle fundamento a este tiempo de serie que vamos a tener durante diferentes domingos. Yo creo que unos 4 domingos, 5 domingos vamos a estar compartiendo con respecto a lo que es propósito. Y acá nosotros vamos a ir a la escritura, al libro de Salmo, capítulo 38, versículo 8, y dice la palabra del Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Acá cuando nosotros leemos este pasaje es el salmista David. Nosotros sabemos que todos los salmos no los escribió David, pero cuando David expresa este salmo y dice Jehová cumplirá su propósito en mí, él sabía que Dios tenía un diseño, Dios tenía algo que había marcado para su vida, para poder él llegar a alcanzar, y que no era una casualidad de la vida, que él, donde él se encontraba en ese momento, todavía él no había llegado a la meta, a lo que Dios había diseñado. Todos los que estamos acá estamos en un proceso, y la escritura habla de que cuando Dios comienza la obra en nosotros, dice que Dios la va perfeccionando día a día. Pero cuando usted no entiende de que usted y yo fuimos diseñados para algo específico, usted y yo tomamos decisiones no conforme al propósito por lo cual nosotros hemos sido diseñados. Y por eso es importante, así el salmista David, nosotros vemos en la Biblia, en el primer salmo que él escribe, en el capítulo 1 del libro de Salmos, él hace la controversia entre el que es justo y el que es injusto. Cuando hablamos de justicia, nosotros sabemos que la Biblia dice que usted y yo, nuestra justicia son como trapos de inmundicia, pero cuando hablamos de justicia es la justicia que Dios hace a través de él poner delante de nosotros. En este caso, en el Antiguo Testamento se presentaba lo que era antes un cordero para poder recibir perdón de pecados y tener una vida consagrada a Dios. Pero nosotros sabemos que fuimos marcados en la cruz del Calvario por aquel que murió por nosotros, y usted y yo desde ese momento fuimos apartados, que somos separados, somos santificados para poder cumplir un propósito. Y algo que decía David claramente, decía, cuando él entendía, aquellos que eran justos serán aquellos que son bienaventurados, los que no se sentaron en silla de escarnecedores, sino que en la ley medita, y dice que es su delicia, y serán como árboles plantados a las corrientes de la agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace va a prosperar. Pero cuando vemos el final del salmo, habla de que aquellos de que no son justos, dice que van a perecer, y por eso hace una controversia entre el que es justo y el que es injusto. Y cuando David dice Jehová cumplirá su propósito en mí, él entiende que el único camino, la única opción para ser bendecido se llama Dios. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y por eso es importante que nosotros podamos entender, y por eso él hace una afirmación de él poder escoger el propósito de Dios. Y cuando nosotros entendemos que caminamos con el propósito de Dios, necesitamos depender de Dios. Por eso él dice de que Dios no lo abandone, de que él necesitaba caminar en ese propósito. Pero lo primero, para poder caminar en ese propósito, debemos de entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una versión que a mí me llama mucho la atención, que es el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, y dice de esta forma: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Decía el salmista que él tenía pensamientos, así como dijo Jeremías en el capítulo 29, versículo 11. Decía: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Dios ha marcado grandes diseños para nosotros, grandes profundidades que todavía usted y yo no hemos alcanzado, donde Dios es un Dios infinito. Por eso decía Job, dice que él hacía cosas grandes, inescrutables y maravillas sin número. Si usted en esta tarde, usted dice: yo ya llegué hasta aquí y yo creo que ya he alcanzado todo,
déjeme decirle en esta tarde, decía el apóstol Pablo, decía una de las cosas donde él decía: ciertamente dejando atrás lo que queda, porque me extiendo hacia el supremo llamamiento, hacia lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero decirte en esta tarde, con este tiempo que vamos a estar compartiendo esta serie de propósito, lo mejor está por venir. Dios tiene grandes propósitos, grandes planes para tu vida, pero usted y yo debemos de comprender que nuestra naturaleza humana muchas veces tiende a desviarse. Usted y yo tenemos una naturaleza caída que muchas veces podemos comenzar bien, pero no es como comencemos, es como terminamos nuestra carrera. Y por eso es importante que David decía de que Dios no lo soltara, que él no se quería soltar de la mano de Dios para poder alcanzar lo que Dios había diseñado para él. Una de mis oraciones en estos últimos días ha sido de que si Dios en este tiempo puede conocer el corazón de uno, cuando Dios escudriña el corazón de uno, hay cosas que tal vez usted cree, si usted las escudriña, usted va a creer que está bien, pero si Él lo escudriña, Él nos va a guiar por un camino correcto, un camino donde muchas veces hay cosas que se levantan. Y el Señor, una de las oraciones que yo he estado haciendo: Señor, lo que se ha levantado en mí que no está bien, Señor, tráelo al suelo. Y aquello que se ha caído, Señor, levántalo. Aquello que se ha torcido, enderézalo. Y aquello, Señor, que es áspero, Señor, allánalo. Porque el Señor dice de que aquello que se levanta, Dios lo quiere traer al suelo. Aquello que en algún momento no está bien en nuestra vida, el Señor quiere traerlo al suelo. Y aquello que se ha caído, que debería de estar arriba, en esta tarde es una tarde para nosotros entender que Dios quiere levantarlo. Aquello que se ha torcido debe enderezarse en el nombre de Jesús. Y aquello que en algún momento tal vez ha estado áspero en tu vida, que encuentras en algún momento algo que no está bien en tu vida, yo quiero decirte: el Rey de Reyes y Señor de Señores, a través del Espíritu Santo, en esta tarde Él quiere que nosotros allanemos para que podamos caminar en el destino que Dios tiene y no encontremos nosotros ningún obstáculo para llegar donde Dios quiere que lleguemos. ¿Cuántos dicen amén? Hay tres propósitos en nuestra vida que quieren manifestarse. Hay tres propósitos que yo, estudiando la tarde de ayer, yo analizaba tres propósitos. Como decía, nosotros tenemos una naturaleza caída, y esa naturaleza caída es nuestro primer enemigo, que se llama la carne. Tu primer enemigo no es Satanás, tu primer enemigo es aquel que es omnipresente en usted. Satanás no es omnipresente, el único omnipresente se llama nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros día a día, y dentro de este tiempo de serie, vamos a entender por qué el Señor no lo quitó, por qué el Señor no quitó la carne, por qué todavía nosotros la tenemos, por qué tenemos que batallar, por qué tenemos que luchar nosotros con nuestra naturaleza caída. Pero uno de los objetivos de la carne es no hacer la voluntad de Dios, porque dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y nosotros encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el propósito de la carne? El propósito de la carne es no agradar a Dios, de que usted y yo no agrademos a Dios. Si usted y yo le damos rienda a esta carne, puede ser que Dios nos haya unidos a nosotros como un equipo para poder nosotros hacer grandes cosas para Dios. Eso se llama propósito. Pero puede ser de que nuestra carne en algún momento lleguen los celos, lleguen los pleitos, las contiendas, que se levanta lo que es la carne. Puede ser que Dios traiga personas a nuestra congregación para poder nosotros día a día, nosotros unirnos para poder cumplir los planes y los propósitos de Dios. Pero muchas veces nosotros como que queremos competir, como que queremos en algún momento lucha de poderes, pero esos son obras de la carne. Lo que el Señor quiere es de que usted y yo podamos caminar bajo los propósitos de Dios. Si el propósito de Dios fuera en esta tarde contrario a lo que Dios ha pensado, y se levanta la carne, en el caso mío, de yo predicarte aquí, que fuera en algún momento para poder vanagloriarme, para poder en algún momento echarme flores, si sería en algún momento recibir aplausos, déjeme decirle, no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Lo que estoy cumpliendo es el propósito de mi carne.
Por eso hay personas que en algún momento creen que el propósito de Dios es de que Dios los use poderosamente. Déjeme decirles, ese es el propósito de Dios. Pero si yo no tengo mis sentidos ubicados bajo el verdadero propósito para pensar en las almas, para poder edificar a aquellos que están caídos, aquellos que necesitan una palabra de aliento, de que nosotros nos esforcemos para poder llegar donde no ha llegado el evangelio. Ese es el verdadero propósito de Dios. Pero si es para sobresalir, si es para en algún momento yo ser bendecido, para poder llenar mi ego y no para entender que Dios me bendice, para que yo bendiga a otros, para que bendiga la obra de Dios. ¿Para qué quiere ser bendecido? ¿Para qué quiere ser usado por Dios? Porque el verdadero propósito que Dios nos ha traído a este lugar es para que usted y yo no estemos sentados en una silla, sino que nos podamos empoderar y podamos cumplir los propósitos y los designios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro enemigo de los propósitos de Dios es, ya usted lo conoce, que muchas veces seguro está sentado por ahí, dice toda la iglesia siempre y todo el mundo me echa la culpa, pero hay cosas, como decíamos anteriormente, que son situaciones de la carne. No todo es el diablo, todo no es Satanás, pero el enemigo tiene propósitos. Y cuando usted y yo analizamos en la Biblia, y en estos días que estaba haciendo el manual para lo que era el ministerio de intercesión, este viaje misionero, que por cierto ya esta semana que pasó, esta semana estuvieron ya nuestras dos hermanas y recibimos nosotros testimonio. Precisamente el jueves estuvo predicando por allá nuestra hermana Juanita, también hoy predicaba nuestra hermana Inés, y ya ellos se unen. Ya mañana sale Omni y sale también Marcela, y ya ellos se van a unir porque van a tener un tiempo donde Dios los ha llamado para glorificar su nombre allá en la iglesia Oasis de México. ¿Cuántos se alegran? Pero haciendo este manual yo podía analizar los 14 nombres que tiene Satanás, los 14 nombres en la Biblia y cómo Satanás opera con estos nombres. La Biblia nos enseña sus operaciones y yo podría resumir estas 14 operaciones que tiene Satanás. Lo que Satanás quiere es de que tú no vayas a una eternidad con Dios. Lo que Satanás quiere es robar, matar y destruir. Lo que Satanás utiliza sus artimañas, que se presentan muchas veces como ángel de luz. Se presenta muchas veces un lobo vestido de oveja. Pero por eso necesitamos el discernimiento de Dios, necesitamos nosotros la sabiduría de Dios, porque Satanás tiene planes contra tu vida. Y por eso es importante que nosotros no exaltemos a Satanás, sino que estemos nosotros sabiendo que hay un Dios poderoso, pero debemos de estar nosotros alerta. Y dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Debemos de nosotros entender de que hay un propósito de Satanás, que es destruirte. Hay un propósito porque Satanás tiene que estar en medio de nosotros, y eso lo vamos nosotros a ver en esta serie. Amén. ¿Por qué Satanás está en medio de nosotros? ¿Por qué Satanás todavía anda rondeando buscando destruirte? ¿Por qué todavía nosotros tenemos la carne? Hay propósito en todo eso y lo vamos a ver en esta serie. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y volviendo al teléfono, nosotros debemos de entender, si tú quieres utilizar el teléfono para un souvenir, usted le puede dar el uso de lo que usted quiere utilizarle. Si usted quiere utilizarlo como una arma de defensa personal, usted lo puede utilizar sabiendo que hay otras armas que son mejores. El teléfono actualmente nosotros sabemos de que es una bendición, puede ser una bendición o también en algún momento se puede convertir en algo contrario a la bendición. El teléfono está a la disposición de nosotros. El teléfono podemos nosotros, como decía, comunicarnos. Hoy en día las estadísticas hablan de lo que es muchas veces lo que es la dependencia o codependencia de la tecnología. Muchas veces personas de que no manejan la tecnología los está manejando a ellos, y eso se llama muchas veces esclavitud. Hay circunstancias también donde las estadísticas hablan
de que la mayoría de personas durante el tiempo de la tecnología, la mayor cantidad de adulterios ha sido del tiempo de la tecnología. El tiempo donde hoy en día el mensaje de texto, lo que son todos los medios, lo que es la parte de lo que es las redes sociales, muchas veces no se está sabiendo utilizar correctamente. Entonces, ¿cuál es el propósito? Yo como hijo de Dios, la tecnología, ¿para qué yo la quiero utilizar? ¿Cuál es el verdadero propósito? El propósito, déjeme decirle, usted lo decide. Si usted quiere caminar bajo el propósito de su carne, va a venir consecuencias. Si usted quiere utilizarlo bajo lo que el enemigo muchas veces nos quiere esclavizar, usted va a tener consecuencias. Pero si usted entiende que usted tiene un propósito, a usted no lo va a dominar en ningún momento lo que el enemigo quiere hacer, lo que la carne en algún momento quiere llevarlo, porque usted sabe y usted conoce su propósito, porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Porque cuando usted conoce su propósito, usted no se va a dejar llevar por aquello que en algún momento lo va a apartar de Dios, porque usted sabe que fue diseñado para llegar a ser bendición para otra persona, que Dios te llamó, así como decía el apóstol Pablo, yo siendo heraldo, yo pongo en servidumbre mi cuerpo. Y no es que antes yo era una persona que enseñaba, que predicaba, que llegue a ser eliminado, y él ponía su cuerpo en servidumbre porque sabía que tenía un propósito que Dios lo había llamado. Cuando usted y yo conocemos el propósito, que es para bendecir a nuestra casa, para bendecir nuestra familia, para que los cielos estén abiertos a favor de nosotros, nosotros vamos a caminar siempre bajo la voluntad de Dios, agradándole a Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso nosotros entendemos una palabra donde dice Romanos capítulo 8, versículo 8, un pasaje muy conocido por todos, que dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Quiero decirle con respecto a este pasaje, muchas veces lo hemos malinterpretado, que todas las cosas van a ayudar a bien. Pero algo me trajo el Espíritu Santo con respecto a este pasaje, que muchas veces nosotros no lo subrayamos. Dice, a los que aman a Dios. Y amar, usted y yo recordamos que Jesús dijo, este pueblo de labios me ama, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y cuando nosotros vemos que San Juan capítulo 14, versículo 21 dice, ¿aquí cuántos aman a Dios? Amén. Todos amamos a Dios. Amén. Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que, ¿qué dice? Que me ama. El que dice, tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. Y este pasaje lo vemos también en el versículo 23, brincando el versículo 23, ahí mismo del capítulo 14. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Yo quiero rápidamente hablarles de dos personajes bíblicos que tuvieron la oportunidad de cumplir el propósito de Dios, y que los dos pasaron momentos difíciles. Uno, el que conocía el propósito por amar a Dios, llegó a cumplir el propósito de Dios. Pero el otro, por en algún momento, la Biblia habla de que usted y yo nos podemos enfriar en nuestro amor hacia Dios. A una de las iglesias del Apocalipsis dice, por cuanto has dejado tu primer amor. O sea, no es únicamente usted y yo decirle al Señor que le amamos. Usted y yo tenemos que conservar el amor en nuestro corazón. Debemos de nosotros día a día estar revisando cuánto amamos a Dios. Y muchas veces los propósitos de Dios van a venir circunstancias donde así como roncamos, a ver si así dormimos. Si así lo que decimos es cierto como lo que usted y yo actuamos o hacemos. Y uno de los propósitos de Dios es que muchas veces nos pone contra la pared
para que usted y yo demostremos si verdaderamente lo que hablamos nosotros lo hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso estos dos personajes, el primero, nosotros sabemos que los dos tenían propósito y que los dos pasaron momentos difíciles, pero por amar a Dios, él pudo mantener su propósito. Y yo quiero rápidamente que veamos el primer personaje que está en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. ¿Cuántos están contentos en esta tarde de estar en la casa del Señor? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice, y ya vamos a ver el contexto, dice la palabra del Señor: por tanto, usted sabe que cuando usted va a un juicio, usted va a un tribunal, usted va a una corte, el juez dice, por tanto, hago esta sentencia. Aquí está hablando la sentencia de parte de Dios a este primer personaje. Dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que le honran, y a los que me desprecian serán tenidos, ¿qué dice? En poco. Aquí está hablando del primer personaje que se llamaba Elí. Elí era un sacerdote que Dios había diseñado para que él estuviera perpetuamente, no solo él, sino toda su generación, pudieran servir a Dios, y que ellos, a través de ese servicio, ellos fueran bendecidos, sus familias, sus casas, ellos pudieran ver la mano de Dios. Y es el mayor privilegio que usted y yo podemos tener, es servirle al Señor. ¿Para cuántos es un privilegio servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero en aquel momento él fue probado y pasó un momento difícil, que fue que sus hijos, que venían también en lo que era la línea de sacerdocio en la casa de Dios, ellos en aquel momento empezaron a hacer cosas que les desagrada a Dios, que les agravaba a Dios. Y ellos en aquel momento, ellos empezaron a hacer cosas y empezaron a hacer cosas, pero Elí, él se quedó con brazos cruzados, él no puso disciplina a sus hijos. Y dice que en aquel momento, por tanto, dice que hubo una sentencia, porque él llegó primeramente a valorar más a sus hijos que antes que a Dios. Y yo creo que nosotros no podemos poner a nuestra familia primero antes que Dios. Nosotros tenemos que poner primeramente a Dios delante de todas las cosas. Y muchas veces vamos a ser probados y nosotros vamos a tener que tomar decisiones, no lo bueno, sino lo correcto delante de Dios. Y yo quiero decirle, una de las cosas que Dios ha venido hablando a mi corazón después de esta serie de sanidad, que hablamos la sanidad de la iglesia, que tenemos que nosotros formar, tenemos que enseñar, tenemos que instruir, tenemos que corregir, y esto es un gran responsabilidad para mí, porque si yo señalo y yo no me estoy señalando a mí, si yo no me estoy viendo a mí, mis amados hermanos, esto es muy delicado para mí. Porque a ver si yo así predico, dice que Jesús dijo, yo no vine a condenarlos, pero las palabras que yo les he hablado les van a condenar el día postrero. O sea, para mí hablar esto es de mucha responsabilidad, mis amados hermanos. Esto es de mucha responsabilidad. Yo soy el primero, mis amados hermanos, por eso sus oraciones, porque el enemigo muchas veces va a querer venir a atacar. Y lo primero que va a querer atacar es la cabeza, porque dice, heriré al pastor y las ovejas, que dice, serán esparcidas. Y yo quiero decirte en esta tarde que el poderoso de Israel está con nosotros y el enemigo no va a poder atacarnos. Pero muchas veces van a venir circunstancias de pruebas que Dios va a permitir, a ver a quién nosotros amamos más. A las personas amamos más en algún momento, las circunstancias, o nosotros negociamos los principios de Dios antes que a Dios. Y este hombre le cortaron el sacerdocio. Dios tenía planes, Dios tenía propósitos para este hombre, pero no llegó a cumplir los propósitos de Dios. Por eso quiero decirle, Dios marcó un propósito, y por eso David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero no desampares la obra de tu mano. Él entendía que necesitaba lo que era depender de Dios para llegar a cumplir el propósito, el designio de Dios en su vida. Y por eso nosotros no podemos soltarnos de la mano de Dios. Necesitamos día a día estar apegados a Dios para llegar a cumplir el propósito de Dios. Y en este caso, él fue cortado porque él no caminó bajo lo que Dios había establecido y el propósito que Dios había puesto. El segundo personaje
lo encontramos en Génesis capítulo 39, versículo 7 al versículo 9, y es José. Que usted sabe que José tenía un sueño, pero José, en medio del sueño, Dios nos pasa por procesos. Diga conmigo, procesos. Y los procesos nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Aunque usted y yo vayamos a una cárcel, si nosotros nos mantenemos amando a Dios, Dios nos va a sacar de la cárcel, Dios nos va a sacar a lo que es a la cumbre. De ese momento difícil que tal vez estás atravesando, si te mantienes amando a Dios, adorando a Dios en medio de la circunstancia, Dios en ese momento te está haciendo examen para que tú demuestres ante la circunstancia que tú tienes fe en el Dios que habló de que Dios te va a sacar de esa circunstancia difícil. Tú vas a sacar lo que son agallas, tú vas a sacar lo que es carácter, tú vas a ser formado para poder salir de esa formación, salir un hombre y una mujer de Dios dispuesta a seguir subiendo niveles donde Dios te quiere llevar. Y ese es el propósito de Dios. Pero dice que este hombre pasó un momento duro y difícil, que él fue primeramente vendido por sus hermanos. Segundo, llega allá a Egipto y él pasa un momento bien difícil. Y en este capítulo 39, versículo 7, habla que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Él sabía que si él en algún momento él descuidaba su vida, él podía perder todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Él podía perder toda la bendición que Dios tenía aún por delante. Una vez el pastor nuestro, don Raúl Vargas, 43 años de ministerio, él en este momento, Dios lo ha bendecido con una iglesia, más de 16,000 personas allá en Costa Rica, iglesias hijas, iglesias de cobertura. Y el asunto es de que él en un momento dice que cuando él estaba iniciando en los caminos del Señor, dice que él trabajaba en una lavandería. Y mientras él estaba trabajando en esa lavandería, él necesitaba pagar, como decía mi esposa ahora, los biles, necesitaba hacer un pago. Pero cuando llegó un cliente, dice que en uno de los pantalones había un reloj. Y dice que este reloj valía mucho dinero. Y el asunto fue que él fue tentado en aquel momento de poder él dejarse ese reloj y él poder ser bendecido y poder él pagar esos biles, y aún hasta le sobraba para poder tener otros beneficios que le podía dar ese reloj. Pero dice que él en aquel momento, el Espíritu Santo le hablaba el reloj, y él decía: Señor, ya me está llamando a tiempo completo. Y entonces no, el reloj. Y él decía: Señor, ¿será que ya tú vienes? No, el reloj, que devolviera el reloj. Y el asunto es de que él viene y el Espíritu Santo le habla, y él es obediente al Espíritu Santo y le entrega el reloj a la persona cuando vino a retirar lo que era el producto donde había entregado para que se lo lavaran. El asunto es de que mucho tiempo atrás todavía no era el templo que se construyó allá en Costa Rica de 12,000 personas, era el templo de 4,000, como 4,300 personas, y él estaba en su oficina y dice que él estaba orando en ese momento, estaba orando, y dice que nuevamente le puso el reloj, y dice que el Señor lo sacó de la oficina y fue a ver todo lo que Dios le había dado, y dice que el Espíritu Santo le dijo: en aquel momento yo probé tu integridad, yo probé cuánto tú ibas a poder corresponder lo que hoy he puesto en tus manos y lo que voy a poner en tus manos. Era el momento que era un momento clave. Así como José, él había sido bendecido, pero por él hacer lo que correspondía, él dice que salió corriendo. Y déjeme decirle, para poder salir corriendo desnudo, tiene que ser que en algún momento hubo mucha insistencia y también en algún momento estuvo tal vez a punto de caer, pero es mejor que corrió que no cayó en las artimañas de los propósitos de la carne y de Satanás. Y nosotros sabemos lo que sucedió, lo que pasó con este hombre de Dios, que demostró en un momento donde el propósito estaba en juego. Y dice que él dijo esto en el versículo 9: no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa ha reservado sino, dice, a ti, por cuanto tú eres su mujer. Pero vea la pregunta que él hace: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
Y nosotros sabemos la historia de este hombre, donde él terminó, ayudando a su familia, siendo el segundo faraón en Egipto. Cómo Dios lo honró, cómo Dios lo sacó de la cárcel. De ahí lo mandaron a la cárcel, de ahí lo mandaron a un lugar donde él, por haber hecho el bien, él más bien se podía en aquel momento él decir: Señor, ¿dónde estás tú? Donde me has prometido tanto, me has prometido, me has dado una visión, me has dado un sueño, y más bien todo está saliendo patas para arriba. Pero quiero decirle, todo ayuda bien a aquellos que le aman. ¿Todos aman a Dios? ¿Todo ser humano ama a Dios? Hay que demostrarlo. Por eso el propósito dentro de las pruebas y las circunstancias, porque es muy fácil amarlo cuando todo está, como decimos los ticos, pura vida. Cuando tenemos para el arroz, ¿verdad?, los frijoles y una chuleta. Cuando tenemos para el tibón, cuando tenemos para poder nosotros salir de vacaciones, para nosotros en un momento de dolencia, de enfermedad, en un momento tal vez de una crisis, de una circunstancia, ahí Dios trae propósito para que nosotros demostremos en medio de las circunstancias que nuestra confianza está puesta en aquel que no ha terminado el propósito contigo ni ha terminado conmigo, de que Dios tiene algo grande por delante. Vuelvo al teléfono. ¿Para qué fue diseñado el teléfono? Tú le das el uso y yo le doy el uso de lo que queramos, pero hay un propósito por lo cual se diseñó. Lo podemos utilizar para bien o lo podemos utilizar para mal. El teléfono no es malo, es como nosotros lo usemos. Igual manera, el dinero no es malo, si Dios es el dueño del oro y la plata. El problema es el corazón, el problema es cómo lo utilicemos, es cuánto carácter tenemos para retener la bendición y no perdernos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y a los que aman a Dios, por eso el amor a Dios tiene que día a día ser revisado. Como aquella iglesia de Éfeso, una iglesia ardiente, una iglesia que tenía su primera oportunidad. Fue la primera iglesia después que salió la iglesia de Jerusalén. Fue la primera iglesia donde estuvo Timoteo en ese lugar, en Éfeso. Y déjeme decirle, una de las cosas que Dios utilizó fue grandemente esa iglesia, pero llegó un momento a hacer las cosas mecánicamente, religiosamente, y perdió su primer amor. Usted y yo vamos a ser probados a ver cuánto nosotros amamos a Dios. El que me ama guarda mis mandamientos y guarda mi palabra, y yo me manifestaré en él y él se manifestará en mí. ¿Cuánto nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Cuánto nosotros entendemos el propósito de la carne en nuestra vida? ¿Cuánto entendemos el propósito de Satanás en nuestra vida? La carne no quería venir a la iglesia. El propósito es no recibir una palabra de estas, una palabra que puede fortalecer áreas en nuestra vida, que puede llevarnos a nosotros a entender que Dios tiene un propósito grande y que debemos de cuidar ese propósito y no permitir otros propósitos, porque podemos decir: yo tengo un propósito aquí en Winter Heaven que es esto y esto y esto, pero ¿estará alineado el propósito de Dios? ¿Estará alineado lo que Dios ha marcado para mí, lo que Dios quiere para mí? Por eso en esta tarde es una tarde para nosotros, así como dijo David, que dijo que Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto no lo dijo Dios, esto lo dijo David. Yo caminaré en el propósito de Dios, yo me esforzaré. Y Señor, yo te pido día a día de que tú no te sueltes de mí, de que tú no te olvides de lo que tú has hecho en mi vida, para poder seguir caminando y cumplir el propósito de Dios y llegar a la meta, que es una eternidad con Dios. Y antes de nosotros partir de esta tierra, nosotros podamos decir: Señor, así como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera. Usted y yo todavía tenemos por delante el propósito. Hay muchas almas por convertirse, hay muchos sueños que Dios quiere que usted pueda realizar. El sueño de Dios, cuando usted y yo realizamos el sueño de Dios, Dios complace sus sueños. Por eso dice: deleítate así mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Hay personas acá que no han terminado una carrera. El Señor en esta tarde te dice: yo tengo el propósito para que tú la puedas terminar, pero primeramente rinde
ríndete de que tú puedas caminar agarrado de mí y tú vas a poder llegar y vencer los obstáculos que has llegado hasta este día, porque Dios está contigo. El Espíritu Santo te puede ayudar. Tal vez usted me diga: yo ya metí las patas, yo ya el propósito ya lo tengo arruinado, pero Dios es un Dios de esperanza que te quiere en esta tarde decir: Dios no ha terminado contigo. Levántate en esta tarde y cumplamos los propósitos, los designios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere que usted y yo en esta tarde recibamos fuerzas. Si tú te has sentido debilitado, si estás siendo tentado, si estás siendo tentada, si en algún momento estás queriendo tirar la toalla, quiero decirte: no te rindas, sigue adelante. Dios tiene propósitos. Reafirma la palabra que Dios te dio hace mucho tiempo atrás, que Dios te la dijo en tu corazón, lo que Dios marcó, lo que antes tú soñabas de realizar algo para Dios, que tú te emocionabas cuando antes venías a la congregación, o cuando antes tú querías servir a Dios, pero has perdido el primer amor. Hay que revisar el amor en nuestro corazón. Hay que revisar día a día dónde está ardiendo nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Por eso la palabra del Señor dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y también hay que ponerle esfuerzo con todas tus fuerzas. Esto no es de cobardes, esto es de valientes. Esto es de los José de estos tiempos que Dios quiere levantar, que no negocien las cosas que Dios ha puesto delante de ti para que tú llegues y tú las alcances. De los que entienden que nosotros mismos no vamos a poder llegar a cumplir el propósito, porque Dios dejó la carne en nosotros todavía, porque quiere que usted y yo busquemos a Dios diariamente. Danos el pan de cada día, dánoslo hoy. Él quiere que usted y yo tengamos una relación de dependencia, que no nos soltemos de la mano, que no nos soltemos de Él. O es únicamente el domingo cuando venimos y toda la semana entonces nos tiramos de panza y todo, ¿verdad?, pasó hasta el otro domingo. No, el Señor quiere una relación diaria con Él de dependencia, porque solo no vamos a poder llegar a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te pongas de pie en esta tarde. Y en esta tarde el Señor nos recuerda que los que aman a Dios, hasta los momentos difíciles, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, los momentos de debilidad, los momentos de adversidad, los momentos de vituperio, los momentos de las cárceles, los momentos difíciles, si tú amas a Dios y no dejamos de amar a Dios, y en nuestro corazón está ardiendo ese amor, todo va a ayudar a bien. ¿Usted cree que para Elí le ayudó a bien lo que él le pasó en aquel momento? Yo creo que sí ayudó para que nosotros aprendamos a través de la palabra, pero a él no le ayudó. Por eso este pasaje hay que entender que hay cosas que si nosotros no abandonamos el amor hacia Dios, todo va a ayudarnos a bien. Podemos fallar. El que esté libre tire la primera piedra. Yo soy el primero que no me puedo en algún momento exonerar de no tener circunstancias, momentos difíciles. Soy el primero, mis amados hermanos. Soy el primero. Y estoy delante de Dios en esta tarde, con temor y temblor delante del que me llamó. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia que no camine en la carne, que no le abramos puertas a Satanás. Dios quiere una iglesia que ama a Dios en toda circunstancia y en todo momento, porque Dios cumplirá el propósito a aquellos que le aman, a aquellos que no se rinden. Valentía es tomar su mano del que es fuerte y entender que somos débiles y que podemos ser fuertes en Él. Solo a través de vivir una vida de propósito, agarrado de Dios, podemos nosotros llegar a la meta donde Dios quiere que nosotros lleguemos.
Vamos a orar. Espíritu Santo, en esta tarde, Dios, hemos predicado tu palabra. Dios, hemos abierto esta serie Propósito. Que no todo lo que pasa es el designio tal vez de Dios, si no está alineado a que nuestro corazón ame a Dios antes